Cada vez que veo un paciente mayor que empieza a olvidar nombres, a perder la orientación o a confundir los días, siento la misma mezcla de preocupación y urgencia, porque detrás de esos olvidos cotidianos puede esconderse algo mucho más serio, el inicio silencioso del Alzheimer. Y lo más alarmante es que, en muchos casos, se podría haber evitado o retrasado con simples hábitos alimenticios que casi nadie toma en serio. Hoy te hablaré de uno de esos aliados olvidados, los arándanos, una fruta pequeña, pero con un poder inmenso para proteger el cerebro. Sí, escuchaste bien, esos frutos azules que ves en el supermercado y que muchos consideran solo un snack saludable, esconden compuestos capaces de detener el daño cerebral causado por el envejecimiento y la inflamación. Lo trágico es que el 99% de las personas mayores no lo sabe. Siguen comprando suplementos carísimos, bebiendo tónicos milagrosos o resignándose a perder la memoria, mientras ignoran que la verdadera medicina podría estar en un puñado de arándanos al día. Como neurólogo, he visto cómo el cerebro envejece. Las neuronas se vuelven más lentas, las conexiones sinápticas se debilitan y las toxinas que el cuerpo ya no elimina se acumulan. Pero también he visto algo igual de poderoso: pacientes que logran mantener lucidez, concentración y alegría gracias a pequeños cambios en su alimentación. Y entre todos los alimentos que recomiendo, los arándanos ocupan un lugar de honor, no por moda, sino por evidencia. Estudios de las universidades de Harvard, Tufts y Cambridge coinciden. Los arándanos mejoran la memoria, reducen el estrés oxidativo y estimulan el flujo sanguíneo cerebral. En otras palabras, son un seguro natural para el pensamiento, el recuerdo y la concentración. Los flavonoides que contienen, especialmente las antocianinas, actúan como un escudo químico contra los radicales libres, esas moléculas que destruyen neuronas sin que lo notemos. Pero aquí viene lo más importante: el Alzheimer no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza décadas antes de los primeros síntomas. Cada decisión alimenticia, cada exceso de azúcar, cada noche de poco sueño, deja una huella microscópica en las neuronas. Por eso, cuando hablo de prevención, hablo también de responsabilidad personal. Comer bien no es una moda, es una forma de salvar tu mente antes de que sea demasiado tarde. Y no hablo de promesas milagrosas, hablo de ciencia, de lo que veo en mi consulta y en los estudios clínicos. Pacientes que introducen los arándanos en su dieta diaria presentan tras pocas semanas mejoras en la agilidad mental, menor fatiga cerebral y mayor estabilidad emocional. Es como si su mente respirara de nuevo. Sin embargo, esta verdad sigue escondida entre los anuncios de fármacos y la desinformación digital. Por eso, hoy quiero que este mensaje sea claro. Si tienes más de 50 años, no subestimes el poder de un alimento natural. Si notas que tu memoria se vuelve lenta, no te resignes. Y si aún puedes recordar con nitidez el rostro de tus seres queridos, haz todo lo posible para conservarlo. Porque el Alzheimer no roba solo recuerdos, roba historias, risas y vínculos. Y cada día que eliges proteger tu cerebro con decisiones inteligentes, estás escribiendo un futuro distinto. En este video voy a mostrarte cómo una fruta tan pequeña puede cambiar el destino de tu mente. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu salud cerebral. Recuerdo perfectamente el día en que leí un estudio que me marcó para siempre. Era una publicación reciente de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, que hablaba sobre los efectos de los arándanos en la función cognitiva de adultos mayores. Pero más allá de los datos, lo que me conmovió fue el rostro de una paciente que tenía frente a mí esa misma tarde. Se llamaba Teresa, 72 años, maestra jubilada, amante de los libros y de la música clásica. Había empezado a olvidar fragmentos de sus novelas favoritas, confundir nombres de compositores y repetir preguntas a su esposo. Cuando le hablé de la posibilidad de usar alimentos naturales para reforzar su memoria, me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Me dijo: «Doctor, ya tomé tantas pastillas que me cuesta creer que algo tan simple como una fruta pueda ayudarme». Y sin embargo lo intentó. Durante 3 meses, Teresa incorporó una ración diaria de arándanos frescos en su desayuno. Nada más. No cambió su medicación, ni su rutina de lectura. Solo añadió esa porción azul a sus mañanas. 3 meses después, cuando volvió a mi consulta, su energía era otra. Su rostro, su mirada, su manera de recordar los detalles de su día. Todo parecía más vivo. «Doctor, no sé si son los arándanos
o el hecho de que ahora confío más en mí, pero siento que mi mente está más despierta, me dijo sonriendo. Y en su electroencefalograma, la actividad cerebral mostraba una mayor conectividad entre las áreas de memoria y atención. Esa fue la confirmación de que algo real estaba ocurriendo. Esa experiencia coincidía con lo que ya estaba viendo la ciencia. Los flavonoides de los arándanos mejoran la comunicación entre las neuronas, protegen los vasos sanguíneos del cerebro y reducen la inflamación silenciosa que acelera el Alzheimer. Pero lo más impresionante es que estos beneficios se observan tanto en adultos jóvenes como en mayores, lo que demuestra que nunca es tarde para empezar. Hace poco, un grupo de investigadores británicos descubrió que los adultos que consumen arándanos al menos 3 veces por semana presentan un 26% menos de deterioro cognitivo que aquellos que no lo hacen. Y no se trata de un milagro, sino de un proceso biológico. Los pigmentos naturales de los arándanos, esas antocianinas que les dan su color azul profundo, actúan directamente sobre los mecanismos de defensa del cerebro. Es como si cada fruto trajera un pequeño ejército de antioxidantes que limpia, repara y revitaliza tus neuronas. Por eso, cuando alguien me dice que cuidar el cerebro es complicado, yo respondo con la historia de Teresa, porque ella me enseñó que la medicina no siempre viene en cápsulas. A veces viene en la forma de un fruto diminuto que la naturaleza nos regala, pero que el marketing moderno ha hecho olvidar. Y lo más hermoso es que su caso no es único. Pacientes que antes tenían olvidos frecuentes, después de incluir arándanos en su dieta, recuperaron agilidad mental, mejor sueño y hasta mejor estado de ánimo. No porque los arándanos sean mágicos, sino porque su cerebro empezó a recibir lo que realmente necesitaba: oxígeno, nutrientes y protección. Si estás viendo este video, quiero que pienses por un momento, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo pequeño pero constante por tu mente? Porque a veces, la diferencia entre recordar el nombre de tus nietos o perderlo para siempre puede depender de una decisión tan simple como qué fruta eliges por la mañana. Y sí, parece una exageración, pero cuando conoces la ciencia detrás, entiendes que cada neurona agradece ese gesto. En la siguiente parte, te explicaré exactamente por qué los arándanos tienen ese poder tan especial sobre la memoria, qué ocurre dentro del cerebro cuando los consumes y cómo aprovecharlos correctamente para obtener su efecto protector. Cuando explico a mis pacientes cómo actúan los arándanos en el cerebro, siempre uso una imagen muy simple. Imagina que tu cerebro es una gran ciudad. Las neuronas son los habitantes, las calles, las sinapsis por donde viajan los pensamientos, y los autos, las señales eléctricas que llevan tus recuerdos, emociones y aprendizajes de un lugar a otro. Con el paso de los años, esa ciudad empieza a acumular humo, tráfico y basura química. El estrés, el azúcar en exceso, los malos hábitos de sueño y la contaminación interna hacen que esas calles se llenen de obstáculos. Los autos circulan más lento, las señales se confunden y algunas zonas quedan en silencio total. Son los vacíos de memoria, los lapsos mentales, la niebla que sientes al intentar recordar algo. Ahora bien, ¿qué hacen los arándanos dentro de esa ciudad cerebral? Actúan como un equipo de limpieza y reconstrucción. Sus compuestos, especialmente las antocianinas y los polifenoles, penetran en la barrera hematoencefálica, esa muralla natural que protege al cerebro, y comienzan a limpiar las toxinas y reactivar la comunicación entre las neuronas. Es como si barriera el polvo del olvido y reparara las conexiones dañadas por los años. La ciencia lo llama neuroprotección antioxidante, pero lo que realmente significa es que los arándanos retrasan el envejecimiento cerebral. Previenen que las células nerviosas se oxiden, es decir, que se oxiden igual que un metal expuesto al aire. Sin ese óxido, las neuronas conservan su energía, se comunican mejor y pueden almacenar recuerdos de forma más estable. Otra función impresionante es su efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral. Los arándanos mejoran la elasticidad de los vasos capilares del cerebro, lo que permite que llegue más oxígeno y glucosa a las zonas donde se generan pensamientos y emociones. En los estudios clínicos, los adultos mayores que consumen arándanos con frecuencia muestran una mayor actividad en el hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje. Eso significa, en términos simples, que el cerebro se vuelve más despierto, más ágil, más vivo. Además, los arándanos contienen compuestos que modulan la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores que equilibran el estado de ánimo. Por eso muchos pacientes no solo
notan una mejora cognitiva, sino también emocional. Se sienten más tranquilos, menos irritables, con más entusiasmo por la vida. Y eso no es coincidencia. Cuando el cerebro recibe antioxidantes naturales, el estrés oxidativo disminuye y las emociones se estabilizan. Lo más asombroso es que este proceso no requiere grandes cantidades. No hablo de suplementos costosos ni de dietas extremas. Hablo de una porción diaria de arándanos frescos o congelados, unos 80 a 100 gramos, que puedes añadir al desayuno, al yogur o a un batido. Es un gesto pequeño que, repetido día tras día, puede literalmente fortalecer la arquitectura de tu mente. Piensa en esto. Cada vez que comes un puñado de arándanos, estás colocando ladrillos nuevos en los muros de tu memoria. Cada bocado protege tu pasado, tus recuerdos, tu historia. Porque como neurólogo, te puedo asegurar que la demencia no es una consecuencia inevitable de la edad, sino la suma de pequeños descuidos que se acumulan durante años. Y lo más inspirador es que el cerebro, aun después de los 60 o 70 años, sigue siendo capaz de regenerarse. Puede crear nuevas conexiones neuronales, reparar daños y adaptarse, pero necesita el material correcto, la energía adecuada y los nutrientes que lo sostengan. Los arándanos le ofrecen justamente eso, combustible limpio para seguir recordando. En la siguiente parte, te contaré algo más profundo, cómo es vivir el deterioro de la memoria desde adentro, cómo una familia cambia cuando el Alzheimer toca la puerta, y por qué entender ese dolor es lo que nos impulsa a protegernos a tiempo. Hay algo que como médico nunca me acostumbro a ver, el momento en que un paciente se da cuenta de que está olvidando a quienes ama. No hay silencio más profundo que el de una madre que mira a su hijo y no logra recordar su nombre. He estado frente a ese dolor, y puedo decirte que el Alzheimer no solo destruye neuronas, rompe vínculos, identidades y hogares enteros. Recuerdo a Manuel, un hombre alegre, carpintero de toda la vida. Cuando llegó a mi consulta, ya había empezado a confundir las herramientas, a olvidar los pasos de su oficio. Su esposa me dijo entre lágrimas: «Doctor, él era un hombre que construía cosas. Ahora no puede ni recordar cómo sostener un martillo». Y aunque el daño ya estaba avanzado, su caso se convirtió en una lección para mí. Nunca debemos esperar a que la memoria se apague para empezar a cuidarla. Verás, el Alzheimer no comienza el día en que olvidas un nombre. Comienza muchos años antes, en los silencios que no notamos, en cada exceso de azúcar, en cada noche sin descanso, en cada día sin frutas, sin oxígeno, sin amor por uno mismo. Por eso, cuando te hablo de arándanos, no te hablo de una moda ni de una receta mágica. Te hablo de un acto de amor hacia tu propio cerebro, un escudo que puedes construir desde hoy para no perder lo que más te hace humano, tu historia. La esperanza está en las decisiones diarias. Lo vi con Teresa, aquella maestra jubilada que te conté antes. Lo vi también en decenas de pacientes que, con pequeños cambios, han logrado mantener su mente despierta, recordar nombres, canciones, fechas, aromas. Muchos me dicen: «Doctor, no sé qué pasó, pero siento mi cabeza más ligera, más rápida», y yo les explico que eso no es un milagro, es biología funcionando correctamente, es el cerebro agradecido porque lo estás alimentando con lo que necesita. Cuando incorporas arándanos a tu dieta, estás introduciendo esperanza tangible en tu cuerpo. No se trata de promesas vacías, sino de moléculas que viajan por tu sangre y llegan hasta el hipocampo, el centro de la memoria, para protegerlo del deterioro. Es como poner un paraguas sobre tus recuerdos antes de que empiece la tormenta. Y no estás solo. Cada día, más personas mayores están redescubriendo el poder de los alimentos naturales. Personas que antes vivían con miedo al olvido y que hoy se sienten activas, mentalmente presentes, con ganas de aprender, de conversar, de disfrutar la vida. Porque cuando la mente se aclara, el corazón también lo hace. Yo sé que hablar de Alzheimer genera miedo. Es una palabra pesada que muchos evitan. Pero quiero que escuches esto con el alma. El Alzheimer no es sinónimo de destino. La ciencia ha demostrado que hasta el 40% de los casos puede prevenirse o retrasarse significativamente con hábitos simples: alimentación rica en antioxidantes, buena hidratación, sueño reparador y estimulación mental. Y en ese conjunto de aliados, los arándanos son una pieza fundamental. Por eso insisto tanto, porque cada día que eliges proteger tu cerebro, estás diciéndole al tiempo: «No te llevarás mis recuerdos sin luchar». Y créeme, vale la pena. Vale la pena por los nombres que aún recuerdas, por las canciones que te emocionan,
por las manos que reconoces al tocarlas. Vale la pena por ti y por los que te aman. En la siguiente parte te revelaré cómo ese deterioro que parece inevitable puede detenerse paso a paso. Te contaré lo que la ciencia está descubriendo sobre el Alzheimer y cómo incluso cuando ya hay daño, todavía hay esperanza si sabemos actuar a tiempo. Cuando uno estudia el cerebro durante años, aprende algo que al principio cuesta aceptar. La demencia no llega de golpe. No es un rayo que cae del cielo, sino un lento deterioro que empieza en silencio, mucho antes de que aparezcan los primeros olvidos. Y aquí viene la primera revelación. El Alzheimer puede comenzar hasta 20 años antes de su diagnóstico clínico. Sí, 2 décadas en las que el cerebro envía pequeñas señales de auxilio que casi nadie escucha. La ciencia nos muestra que durante ese tiempo las neuronas van acumulando desechos llamados placas beta-amiloides. Esas sustancias bloquean la comunicación entre las células cerebrales, como si pusieran cemento en las carreteras donde circula la información. El resultado es una mente más lenta, menos precisa, más cansada, y aunque al principio parece inofensivo, olvidar una palabra, una fecha, una llave, ese es el punto de partida de algo mucho mayor. Segunda revelación: lo que comemos puede acelerar o frenar ese proceso. Los alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas y los azúcares refinados actúan como combustible del fuego inflamatorio que destruye neuronas. Por el contrario, los alimentos ricos en antocianinas y flavonoides, como los arándanos, pueden neutralizar ese daño desde la raíz. Cada bocado de arándanos es como un escudo químico que apaga pequeñas chispas de inflamación antes de que se conviertan en incendios. Tercera revelación: el Alzheimer no solo afecta la memoria, también altera las emociones, el sueño, el apetito y el equilibrio químico del cerebro. He visto pacientes que antes eran alegres volverse apáticos, irritables o tristes, sin comprender que su mente estaba perdiendo la capacidad de producir serotonina. Y aquí entra otro papel de los arándanos. Ayudan a mantener estables los neurotransmisores, esas pequeñas sustancias que regulan el ánimo. Por eso muchas personas notan que se sienten más tranquilos y concentrados después de unas semanas de consumo regular. Cuarta revelación: el cerebro tiene un sistema de autolimpieza llamado linfático, que funciona sobre todo mientras dormimos. Cuando ese sistema falla, las toxinas se acumulan y aceleran el envejecimiento cerebral. Los estudios muestran que los polifenoles de los arándanos mejoran la eficiencia del sistema linfático, ayudando al cerebro a eliminar los desechos que provocan la demencia. Es como si por fin abrieras las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada. Pero aquí viene lo más grave y al mismo tiempo lo más esperanzador. En los pacientes que ya presentan deterioro cognitivo leve, esa etapa previa al Alzheimer, el cambio aún es posible. Sí, incluso cuando ya hay olvido y confusión, el cerebro conserva la capacidad de repararse. El secreto está en combinar nutrición antioxidante, actividad física, sueño reparador y estimulación mental. Y dentro de esa fórmula, los arándanos se convierten en la chispa que reactiva las conexiones neuronales dormidas. He visto casos en los que, después de meses de constancia, los pacientes no solo detienen el deterioro, sino que recuperan funciones perdidas, recuerdan nombres, mejoran la orientación espacial y vuelven a participar en conversaciones que antes los agotaban. Esa es la magia de la neuroplasticidad, y los arándanos son una de las llaves que la despiertan. Cada revelación nos lleva a una conclusión más profunda. El Alzheimer no es solo una enfermedad del cerebro, es una enfermedad del tiempo perdido. Cada año que vivimos sin cuidar nuestra mente es una oportunidad que dejamos escapar. Pero también cada día en que elegimos cuidar nuestra alimentación, dormir bien, pensar con amor y nutrirnos de forma consciente, estamos ganando terreno contra el olvido. Y ahora viene la parte más importante. Porque si has llegado hasta aquí es porque quieres cuidar tu mente o la de alguien que amas. Y quiero cerrar este mensaje con una promesa y una misión. Existe una manera real, práctica y diaria de proteger el cerebro del Alzheimer. Y empieza con una decisión que puedes tomar hoy mismo. Quédate hasta el final, porque en la última parte te daré una guía concreta, sencilla y poderosa para mantener tu mente joven, tus recuerdos vivos y tu historia intacta. A veces me detengo a pensar en lo que realmente significa perder la memoria. No es olvidar un número o una dirección, es olvidar la voz de quien te decía «te amo», el perfume de una tarde feliz, la canción que sonaba cuando nacieron tus hijos. Es como si las páginas más valiosas de tu historia se borraran una a una, hasta dejar solo un libro en blanco. Por eso cada vez que hablo de prevención, no hablo de ciencia fría, hablo de amor, porque cuidar el cerebro es cuidar tu historia.
tus emociones y tu identidad. Y cada pequeño gesto cuenta. Un paseo al sol, una risa sincera, una conversación que te haga pensar. Y sí, un puñado de arándanos que nutra tus neuronas como gotas de vida. He visto personas renacer cuando comprendieron que todavía estaban a tiempo. Pacientes que recuperaron la confianza en su mente. Familias que volvieron a conversar sin miedo. Hijos que dejaron de ver en sus padres la sombra del olvido para ver de nuevo su brillo. Eso me recuerda, día tras día, por qué elegí ser neurólogo. El Alzheimer no se derrota con una pastilla mágica. Se combate con constancia, conocimiento y amor propio. Y hoy, tú ya diste el primer paso. Escuchar, aprender y decidir proteger tu mente. Porque mientras haya una decisión consciente, siempre hay esperanza. Quiero que te lleves esto. Cada día en que eliges comer de forma inteligente, dormir bien, moverte, reír y conectar, estás tejiendo nuevas redes neuronales. Y los arándanos son ese aliado silencioso que te acompaña en el camino. Antioxidante, protector, natural. No esperes a olvidar para empezar a cuidar. Empieza ahora, porque tu memoria es el mapa de tu vida. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien que está luchando por no olvidar, compártelo. Ayuda a que más personas comprendan que la prevención no es un lujo, es una necesidad. Y si de verdad crees, como yo, que incluso en la tercera edad merecemos lucidez, amor y dignidad, escribe abajo la palabra gracias. Será nuestro pacto, nuestra forma de decirle al tiempo que no nos rendimos. Como neurólogo, mi deber es protegerte, pero tu poder está en las decisiones que tomas cada día. Nunca es tarde para empezar, y tu cerebro, ese milagro que guarda tu vida entera, te lo agradecerá.